¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengo que explicar la ley de Ohm, la ley de Watt y las leyes combinadas, ¿no? Que sean de Ohm y de Watt. Con la ley de Ohm, que creo que habíamos visto varios ejemplos, vamos a verlos nuevamente, debido a que en los ejercicios he visto que algunos tienen inconvenientes todavía con la ley de Ohm. Y la única forma de poder avanzar es que este tema lo tengan bien claro y que lo manejen muy bien, pero muy bien, porque de esto depende todo lo que es lo de la electricidad, para poder hacer los cálculos, para saber elegir bien los cables, para poder hacer el cálculo de las cargas. De las cargas significa de las sumas de artefactos. Y para poder sacar la suma de los artefactos necesito trabajar con la ley de Ohm. Por eso yo les pido por favor que la teoría la lean, que hagan ejercicios. Hicimos unos ejercicios en clase, les pedí que llevaran fotos de algunos artefactos de las casas de ustedes. ¿Y para qué? Para poder hacer prácticas. Con esas prácticas les pido que las sigan haciendo con otros accesorios, o tomen un lugar como por ejemplo acá les hice un ejercicio de un quincho, ¿no? Donde tengo un televisor, un freezer, una play y 3 lámparas, ¿no? De 8 watts cada una. Pero este tipo de ejercicio es lo que necesitan hacer para poder calcular cómo proteger en este caso este quincho, ¿no? Pero bueno, tenemos que empezar con la ley de Ohm, que nosotros lo habíamos visto con un tanque, con una manguera que se conectaba a otro tanque más chico. Entonces decíamos que la ley de Ohm lo que hace es relacionar el voltaje con la intensidad y con la resistencia, ¿no? Dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y cuando nosotros tenemos esta fórmula, inmediatamente salen dos fórmulas más, que es despejando la intensidad, que lo tenemos acá, que es el voltaje sobre la resistencia, y la resistencia, que es el voltaje sobre la intensidad. Con estas tres fórmulas ya tengo que saber resolver cualquier situación que tenga con respecto a la resistencia, a la intensidad y al voltaje, ¿sí? Acá no vamos a hacer este ejercicio que dice: calcula la intensidad que circula por la resistencia de un circuito de 100 ohmios cuando está sometida a una tensión de 4 volts. Bien, lo primero que tenemos que hacer es leer bien el enunciado. Dice: calcula la intensidad. Entonces inmediatamente lo que hago es tomar la fórmula de la intensidad. La fórmula de la intensidad dice que es igual al voltaje sobre la resistencia, y yo tengo el voltaje que me dice que son 4 volts y tengo la resistencia que me dice que son 100 ohmios. Entonces la intensidad es igual al voltaje, que son 4 volts, dividido los 100 ohms, ¿no? Entonces esto me va a dar 0,04 amperios, ¿sí? Entonces ahí ya tengo resuelto este ejercicio aplicando simplemente la ley de Ohm. Este ejercicio lo teníamos en los formularios que les envié, ¿no? Igual acá vamos a hacer otro más que dice: un circuito consiste de una batería de 6 volts, un interruptor, o sea una tecla que enciende y apaga, y una lámpara. Dice: cuando el interruptor está cerrado, quiere decir cuando la lámpara se encendió, en el circuito fluye una corriente de 2 amperes. ¿Cuál es la resistencia de la lámpara? Entonces lo que te está pidiendo acá es la resistencia. Entonces decimos que la resistencia ¿a qué es igual? Al voltaje sobre la intensidad. Resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. El voltaje, ¿cuánto es? Te lo doy en el mismo enunciado, que dice que el voltaje es de 6 volts, ¿sí?
y lo dividimos en 2 amperes, que es la intensidad. Entonces la resistencia sería en este caso 3 ohmios. ¿Sí? Acá también, utilizando la ley de Ohm, podemos resolver esta situación. Necesito saber cuál es la resistencia de la lámpara. Bien, vamos al último, que dice: supóngase que la lámpara del problema anterior, o sea, de la que hicimos recién, se sustituye con otra que también requiere 6 volts, pero que solo consume 0,04 amperes. ¿Cuál es la resistencia de la nueva lámpara? De nuevo, lo que me está preguntando es una resistencia, y sabemos que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Entonces decimos que la resistencia es igual al voltaje, 6 volts, dividido la intensidad, que es 0,04 amperes. Hacemos la cuenta y dice que vamos a necesitar 150 ohms. De esa manera tenemos resuelto los ejercicios. La ley de Ohm la necesito para poder realizar todo este tipo de cálculos, para saber la resistencia, para saber el voltaje, para saber la intensidad. Vamos a ver la ley de Watt. Espero que de la ley de Ohm ya no queden más dudas, y si quedan dudas, por favor háganmelo saber para ver cómo lo podemos solucionar. Pero este tema de la ley de Ohm tiene que quedar bien en claro.